Ahí está. Muchas gracias, Blanca. Buenos días a todos. Fuerte abrazo. Feliz jueves. Un jueves más en esta ocasión ahora de capacitación. Hoy vamos a hablar de un tema que como asesores inmobiliarios debemos de tener presentes siempre. Y se trata específicamente de saber valuar una propiedad. ¿Por qué? Porque en general el tipo de trabajo que nosotros hacemos, yo siempre digo que es uno de los trabajos más difíciles porque al final del día nuestra labor se basa mucho en conocimiento, en acompañamiento, en asesoramiento, pero muy pocas veces la palabra final la tenemos nosotros. Es decir, nosotros vamos a, a hablar, a asesorar, a guiar, pero no siempre los clientes van a terminar haciendo lo que nosotros consideramos que es mejor. En ese sentido, estar lo más preparados posible siempre nos va a ayudar mucho a, a tener una mejor presentación y un mejor conocimiento de lo que vamos a hacer. Antes de eso, yo a ustedes antes les había pasado un prompt para que lo metieran a la inteligencia artificial y les mandara como un cuestionario de preguntas para poder analizar la propiedad. Eh, ¿Tuvieron chance de hacerlo y de ver las preguntas y ver qué tipo de preguntas eran? Nariz, nariz, ¿no? ¿Eso Más lo o menos, mandaste ¿eh? ayer Algunas. ¿Cómo? o en la capacitación anterior? Sí, y les mandé un prompt en el grupo para que lo metieran a la IA y les arrojara un cuestionario. No, yo no lo hice. Ok, No vi el prompt. ok, el prompt está diseñado para que nos hagan preguntas y nosotros, pues, obviamente, preguntarle al cliente y que nos la responda para nosotros tener un mejor conocimiento de la zona. ¿Por qué? Porque todo este tipo de conocimiento, en el deber ser o el ideal, es que pues estemos dentro de la zona, ¿no? Estemos caminando la zona y estemos caminando el alrededor de un área en específico. Por eso es que es muy importante que si ustedes van a dedicarse a esto, elijan una zona en específico y se aboquen enteramente a esa zona, ¿no? Obviamente ya después hay macromercados, como pues ya sea no solamente de una colonia, sino de una alcaldía o un municipio o de un estado o de un país y ahí va. ¿Vale? Entonces, cuando tengan la oportunidad, chequen esas preguntas porque es muy importante para que ustedes puedan tener una guía de saber qué es lo que se necesita, qué es de lo que se habla, qué tipo de preguntas son, qué es el conocimiento que debemos de tener para poder analizar una propiedad, ¿vale? Entonces, vamos a empezar. La primera parte tiene que ver con la radiografía del inmueble. Estos son 6 puntos que son así clave para que nosotros podamos evaluar al máximo una propiedad. En este negocio, en evaluación existe una idea que es la máxima, ¿no? Es tan importante que incluso tiene una historia muy profunda y la frase es location, 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 ubicación, ubicación, ubicación. ¿Qué es el primer punto clave? Es el factor crucial que debemos de tener en cuenta. Esta radiografía que vamos a hacer del inmueble empieza con estos 6 puntos, empezando por la ubicación. Y location, location, location tiene que ver se repite 3 veces, porque cuando vemos el mercado hacia adentro, no solamente lo vemos de forma local, sino también es en el micro, en el macro y en el super macro, ¿no? Porque es location del país en donde está, ubicación del país, location del estado en el que está y location en la colonia en la que está. Por eso son 3 cosas súper importantes. La ubicación es la única variable en la evaluación que es inamovible. O sea, la ubicación del inmueble no se puede cambiar. Puedes remodelar la cocina, puedes remodelar o cambiar el piso, pero nunca vas a poder mover una casa de colonia. Esto convierte la ubicación en un factor escaso por definición y todo lo escaso tiene a, por lo menos, preservar y concentrar el valor. ¿Vale?
¿qué es lo que vamos a mirar, digamos, cuando vamos a analizar una propiedad? ¿Qué es lo que tenemos que mirar en la práctica? Lo primerito que tenemos que mirar es la cercanía a vialidades principales, la percepción de la seguridad que se pueda tener en la zona, que también eso es algo súper importante. Esto influye directamente en la disposición a pagar del cliente, la percepción de seguridad que pueda haber en la zona. La tendencia a la plusvalía, y esta es una plática para otro día, porque la tendencia de la plusvalía no va anclado solamente al estado de conservación, características y ubicación del inmueble, sino todo aquello que lo rodea, ¿no? No es lo mismo comprar en una zona que ya está consolidada, ¿no? Como pues, del Valle, Narvarte, colonias que aquí ya están completamente establecidas, que ya no tienen ningún potencial de construcción que pueda generar más plusvalía, como un centro comercial o un hospital, ya son zonas consolidadas. Y en cambio, comprar en, por ejemplo, tenemos aquí nosotros en nuestra cartera Everland, que tiene un desarrollo que es Gran Vía del Mar, que en donde se está construyendo todo. Por eso tiene mucha plusvalía y el potencial de plusvalía que tiene es gigantesco, porque en unos cuantos meses va a estar la escuela de fútbol de Iniesta y va a haber un hospital y toda la zona comercial. Entonces, como tiene mucho potencial, la plusvalía tiende a crecer cada vez más. Entonces, esa tendencia a la plusvalía también es algo que debemos de analizar. El uso de suelo y los vecinos que pueda haber también en la zona es algo muy, muy importante. ¿Por qué? Porque al final del día, incluso la misma convivencia con tus vecinos o con los vecinos puede generar, pues ya sea un impacto en el precio para bien o para mal, ¿no? Nadie quiere vivir en una zona conflictiva, todos queremos vivir en una zona tranquila y eso directamente también impacta en el precio, ¿vale? La diferencia de precio entre, perdón, la percepción de la seguridad y la tendencia a la plusvalía del uso de suelo. Y también algo muy importante, ahorita vamos a pasar con el metraje, ahorita estamos hablando de la ubicación específica del terreno o de la propiedad. Imagina que la ubicación tiene que ver específicamente como si fuera el cargador de un celular, por ejemplo. Puedes tener un celular y un cascarón muy bonito, el último de última generación, el iPhone 25, lo puedes tener y puedes tener algo súper padre, ¿no? Pero si no tienes el cargador, mamita querida, y te encargo, ¿no? No va a jalar, no va a funcionar. Lo mismo pasa con la ubicación. Puedes tener un cascarón espectacular y acabados de mármol, marfileño y hacer una fiesta y tener los mejores acabados, pero si no tienes una buena ubicación, no va a funcionar. Esa es la importancia de la ubicación en nuestro análisis. El metraje. Bueno, hasta aquí alguna duda, algún comentario, alguien que algo quiera agregar. No, todo bien. Perfecto. Sí, a ver, Dime. en la localización entra la ubicación, obviamente, la Sí. seguridad y dijiste Ujú. otra, y qué hay alrededor, pero dijiste algo más. Mm, a ver, aquí tengo mis notas. Cercanía a vialidades principales, Ok. tendencia a la plusvalía, uso de suelo y vecinos, percepción de seguridad. Ujú. Sí, eso. Ok, vale. Sí, cercanía de vialidades principales, percepción de seguridad, tendencia a la plusvalía, uso de suelo y vecinos. Qué Ok. importantes son los vecinos, ¿eh? Eso sí. Y sí, y sí. Y no solamente los vecinos inmediatos, sino el vecindario en general. O sea, incluso porque puede ser un bonito vecindario, pero si la calle es conflictiva, pues también. Y este tipo de cosas a veces son las que muchos clientes no terminan por decirte. Porque pues obviamente quién va a querer decir, oye, pues es que la verdad aquí la convivencia con los vecinos está de la chinga. Entonces, la verdad es que no, no, yo por eso me quiero mudar. Estoy vendiendo la casa porque convivir con estos vecinos no se puede. Muy El pocos te chat lo de van a decir. vecinos es un dolor de cabeza, sí. Exactamente. Entonces, ese tipo de cosas no nos las van a decir nuestros clientes,
pero sí tenemos forma como de investigarlo, ¿no? Por eso es, otra vez, por eso es importante pues, estar en la zona, ¿no? Conocerla, de pronto conocer a un vecinito, seguir tocando, ver la tiendita de la esquina y andar ahí como preguntando, oye, ¿qué tranza? Me quiero mudar aquí. Pues, ¿qué onda? ¿Cómo está la zona? ¿Cómo la ves tú? ¿Qué tanta gente hay? Ese tipo de conocimiento también nos va a ayudar a poder determinar un buen precio, ¿vale? Ahora, el metraje, porque son cosas diferentes. El primer punto a tratar es la ubicación. El segundo es el metraje. Y son dos métricas distintas que se evalúan también de forma distinta. Normalmente confundimos, al momento de evaluar una propiedad, las confundimos y las podemos utilizar mal. El terreno tiene un valor de suelo, o sea, un valor, digamos, no fijo, pero es un valor, digamos, tasable estándar, que es lo que cuesta comprar un pedazo de tierra tal cual. Y la construcción tiene un valor de reposición. Esto significa que el precio de reposición es lo que costaría volver a construir lo que hay encima, considerando la depreciación. Esa es la forma en que nosotros debemos de pensar al tomar como fundamento el metraje. Una cosa es los metros de tierra que compras y otra cosa es los metros de construcción que tienes, y para evaluarlo, en el caso del terreno, es lo que costaría costar ese pedazo de tierra, y en el caso de la construcción, es lo que costaría volver a construir lo que hay encima. ¿Ok? Una persona seria en valuación, siempre vamos a desglosar el valor total en dos partes. O sea, si tenemos, oye, tu casa cuesta 2 millones de pesos. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Cuesta 2 millones de pesos. El terreno cuesta 500 y todo lo que está alrededor, encima, cuesta 1,5. Junto cuesta 1,5, ¿no? Es un ejemplo para que podamos eh, dimensionar y ver cómo son estas dos partes, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que mirar en la práctica? ¿Qué es lo que tenemos que observar? No solamente la superficie de construcción, perdón, la superficie de terreno que se vea, sino lo que está inscrito, lo que está tanto en la escritura como en la boleta predial. Ese es el número en el que nos tenemos que fijar, y muchas veces también el metraje de construcción viene especificado en las escrituras. Tenemos que revisar también que no haya construcciones no escrituradas, porque también eso va a impactar en el precio. Si en la escritura, por ejemplo, estamos vendiendo acá una casa en Lindavista, y en la escritura sí se especifica que tienen 2 departamentos independientes en la parte de atrás. Pero pues obviamente esos departamentos, como están en la escritura, los podemos considerar para una evaluación mucho más específica. Caso contrario, que si en la parte de atrás no había nada y después construyeron esos departamentos, son construcciones que no están escrituradas. Son ampliaciones que no es que no se tenga el permiso, porque para construir dentro de tu casa tú lo puedes hacer, pero debes de mantener al Estado o al gobierno pendiente de eso. Entonces, si tú no regulas, como propietario no regulas ese tipo de construcción adicional, lejos de ayudarte en el precio, te va a perjudicar, porque como no está dado de alta, pues el gobierno va a decir, pues, ¿a mí qué? El mercado va a decir, pues en la escritura dice que son 200 metros, no que son 280. Corrige eso y lo vamos platicando, ¿no? Para el precio. El caso es entonces que una cosa es el metraje de construcción, otra cosa es el metraje de terreno, y también es muy importante considerar que no haya construcciones no autorizadas o no escrituradas. Eso es en lo que nos tenemos que fijar al momento de evaluar una propiedad, ¿vale? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Bien, Oye, qué vamos. claro es esto que estás diciendo, Oscar. O sea, yo lo desconocía porque era la importancia. Pero bueno, también nos pasó en Tlalpan que en la boleta predial no está especificado los metros de construcción y ahorita es pues bronca pequeña, pero bronca al final de cuentas, ¿no? Al final del día, claro, sí. Y ese tipo de cositas son las que nos diferencian del resto, ¿no? Fijarnos en esos detallitos es sumamente importante. ¿Ok? Ahora, el tercer punto a fijarnos son las características físicas del inmueble.
espacios funcionales de la vivienda, recámaras, baños, estacionamientos. Estos elementos o estas características determinan qué tan funcional puede ser una propiedad. El uso real que se le pueda dar de una familia o de una persona en general, ¿no? ¿A qué nos referimos con esto? Obviamente, el valor no solamente viene de los metros cuadrados de construcción, sino también de qué también están distribuidos para cumplir una función. Y la función que necesitamos cubrir, pues es la habitabilidad de una propiedad, ¿no? Dos casas, por ejemplo, dos casas con la misma superficie de terreno, con la misma superficie de construcción, pueden tener dos precios completamente distintos, porque una tiene dos recámaras y otra tiene tres. Y también algo bien importante, el mercado siempre va a pagar por la utilidad y no solamente por el tamaño. No sé si me explico. No solamente por tener tres recámaras y otra que tenga dos, ya se va a tasar igual. ¿Por qué? Porque las recámaras pueden ser chiquitas o pueden ser muy grandes. O los pasillos, yo me he topado con departamentos en donde los pasillos, te lo juro, nada más cabes tú así. Bueno, yo estoy ancho, pero nada más cabes así y de lado, pues peor ni la panza ni te digo, pero los pasillitos están así. ¿Qué funcionalidad tiene eso? No es funcional, no va a ayudar y eso también pega directamente en el precio. Circulaciones, como te digo, luz natural, privacidad entre áreas sociales y privadas, ¿no? Porque luego hay veces en las que en departamentos es súper común que está la sala y el comedor y ahí mismo tienes la puerta para la recámara, ¿no? Entonces eso es poca privacidad. Hay otros departamentos que tienen sala y comedor y un pasillito que te llevan hacia las recámaras y eso es más privacidad y eso también se paga mejor. Entonces, no solamente nos tenemos que fijar en el número de baños, en el número de estacionamientos, en el número de recámaras, sino también en la funcionalidad que se va a tener, ¿no? Ahora, eh, en el tema de los baños, esto es algo bien importante y algo que creo que muy pocas veces se habla y ni siquiera lo consideramos, pero el número de baños y la relación que tiene con las recámaras es sumamente importante. Por ejemplo, por cada dos recámaras, el estándar es que haya un baño. Es como el estándar, digamos, aceptado, ¿no? Entonces tenemos cuatro recámaras, debemos de tener dos baños completos, ¿eh? De ser WC y regadera. Entonces, si tenemos cuatro recámaras en una propiedad y tenemos un baño, pues estamos por debajo del estándar y eso pega directamente en el precio. Tenemos eh, tres recámaras y tenemos dos baños, bueno, eso lo incrementa. ¿Sí me explico? En el estándar hay que saber cuáles son más o menos los estándares y a partir de ahí tasar algo promedio para irnos arriba o abajo. ¿Cuál es lo promedio en departamentos? Dos recámaras, un baño y un lugar de estacionamiento. Coloquialmente se le conoce como 2-1-1, porque pues, son dos recámaras, un baño y un estacionamiento. En casas, dependiendo de las casas, pero en promedio es 4-2-2. Cuatro recámaras, dos baños, dos lugares de estacionamiento. Entonces, para quien más o menos les gusta el fútbol, ahí más o menos van viendo una métrica que es como la alineación, ¿no? Que se utiliza ahora que estamos en tiempos de mundial. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Oye, Oscar, yo estoy muy impresionada y creo que también tenemos que contemplar la nueva generación. Ujú. Los chavos de hoy buscan baño en su recámara. Sí. O sea, me acaba de tocar con los doctores de la renta. Ujú. O sea, a fuerza era baño por cada recámara. Entonces, creo que las tendencias de mercado o las características de las generaciones van cambiando en necesidades de casas también, ¿no? Sí, y tiene que ver también pues, con lo que están acostumbrados los chavos, ¿no? O sea, puede que en su casa pasada hayan tenido baño en su recámara o no. Entonces, si no la tuvo a tenerla, pues eso que tú mencionas, de que es que yo quiero mi recámara yo quiero mi baño en mi recámara, está perfecto, pero vas a tener que pagar más. Si lo quieres, lo vas a tener, pero si puedes llegar al precio, así es el mercado, y el mercado es cruel, ¿eh? O sea, y esto sí, hay que ser muy, muy honestos en eso.
el mercado es medio cruel porque si no tienes para pagar en una zona específica con estas características que mencionamos, pues básicamente vamos a pagar para lo que nos alcanza, ¿no? Obviamente, y de ahí viene la razón de evaluar las propiedades, ¿no? Saber qué es lo que hay en la zona, qué ventajas tiene, qué metraje tiene, las características que va a tener. Ahorita vamos a adentrar mucho más en el estado de conservación y los alrededores, pero todo esto se resume entonces en yo lo que quiero es A, B, C y D, pero lo que puedo pagar nada más me alcanza para el A y el B. Entonces, eso también es sumamente importante porque si bien los chicos estos quisieron su baño en su recámara y lo pudieron pagar, qué maravilla, ¿no? Pero hay veces en las que pues, no siempre se puede, ¿no? Ok, el siguiente punto, bueno, sí, el siguiente punto es el estado de conservación y el mantenimiento visible y oculto. Y esto es algo bien importante, es de los puntos más importantes, al igual que la ubicación. Esto es importante, pero esto es algo a destacar. Hay dos tipos de desgaste en las propiedades que tenemos que evaluar, por supuesto. Y se tienen que evaluar por separado, porque uno se nota a simple vista y otro no se nota a simple vista, o es mucho más costoso de resolver. El mantenimiento visible tiene que ver con la pintura, los acabados, los pisos, el estado de conservación de las paredes, una grietilla por ahí medio suavecilla, ¿no? No es una grieta de esas negras profundas que ya puedes ver hasta el ladrillo o hasta el otro lado de la pared, sino que entonces el estado de conservación también tiene mucho que ver. Normalmente, esto va a afectar la percepción inmediata del comprador y por lo tanto su disposición a pagar. Entonces, si tú llegas a una casa y las paredes están agrietadas, no están bien pintadas, hay humedad en las paredes, a la cocina el azulejo ya se le cayó el patito derecho y ya no está la familia completa de patitos y nada más le falta la mamá. Entonces, eso, cuando un cliente ve todo eso, dice, ay, güey, pues no sé si pagar 3,5 millones por este departamento, ¿no? Es la percepción inmediata que va a tener. Por eso nosotros, parte de nuestro trabajo debe de ser la empatía, porque debemos empatizar no solamente con el vendedor, sino también con el comprador, porque yo estoy seguro que en algún momento en sus carreras o en algún momento entraron a alguna casa o algún departamento y dijeron, y no creo que está medio complicada la cosa aquí y yo no pagaría los 3,5 que están pidiendo. La complejidad de nuestro trabajo aquí es cómo se lo decimos al cliente, ¿no? Cómo le explicamos y cómo le decimos, oye, pues tu casa no tiene mantenimiento y la verdad es que la percepción, pues obviamente no sé si se vayan a ofender, pero no es algo lindo de escuchar, ¿no? Pero ahí es en donde debemos de poner nuestra empatía de por medio. Eso es por el lado del mantenimiento visible, pero el mantenimiento oculto, ahí es en donde realmente está el tema. Instalaciones eléctricas, instalaciones de plomería, cimentación, impermeabilización, eh, ¿qué más? Drenaje. O sea, son esas cosas que no se ven y que es necesario tener el mantenimiento, que se le dé mantenimiento constante. Eso es lo que realmente determina el costo futuro de mantener una propiedad habitable o no. ¿Por qué? Porque si nunca le hicieron el mantenimiento a, por ejemplo, la instalación eléctrica, no la cambiaron cada tiempo, cada determinado tiempo, pues la persona que viene a comprar puede ser que le haga ahí un cortocircuito y tenga que recablear toda la casa y esos son gastos pues, que no deberían de pasar por un mantenimiento, ¿no? Y nosotros debemos estar informados de eso. ¿Qué es lo que debemos de mirar al momento de evaluar una propiedad, al momento de estar parados ahí? En cuanto a lo visible, lo que les había mencionado, la pintura, los acabados, las puertas, ventanas, los jardines, el tipo de si cierran bien las puertas o no, por ejemplo, también el tipo de acabados no solamente en muros o pisos o cocinas, sino también en las ventanas, ¿no? Este, porque hay, por ejemplo, ventanas con aluminio, ventanas de zinc, que cada una tiene un desgaste diferente y que el tiempo de vida útil también puede ser diferente. El estado de conservación y los materiales también son importantes a revisar.
En el mantenimiento oculto, lo que no se ve, hay que mirar humedad en muros, grietas que se puedan notar a simple vista o que puedan ser pues mucho más severas, la antigüedad de las instalaciones eléctricas e hidráulicas, el funcionamiento correcto del drenaje, por aquello de las inundaciones, porque también esa es otra, ¿no? Si tu drenaje está tapado y te inundas cada 2 días con estas lluvias, pues ahí te encargo, ¿no? Y las señales de alerta, lo que sí deben en el momento en el que ustedes vean esto, es porque realmente puede haber ahí temas mucho más profundos, ¿no? Que son manchas de humedad recurrentes, no solamente que sea una manchita aislada, que puede ser un problema pequeño, sino que sea muy persistente en toda la casa. Manchas de humedades, olores a humedad, por supuesto, desniveles en los pisos, puertas que no cierran bien, ventanas que no son tan bien corredizas. Hasta una puerta rechinando nos puede llegar a afectar la percepción de la propiedad ante el cliente. O sea, de repente abres la puerta de la recámara y es, había un chiste hace mucho tiempo que decía que cuando llegabas medio jarrita a tu casa de madrugada, hasta las puertas te avisaban, ¿no? Porque abres la puerta y vienes borracho. Entonces, esos rechinidos hay que tener cuidado con ese tipo de cosas porque también afectan mucho en la percepción del cliente, ¿vale? Eh, ok, el siguiente punto es, ya es la siguiente diapositiva. Ay, me pasé. Ay, no lo puse. Y creo que me faltó un punto que es, ajá. Bueno, esto es lo que estamos hablando, el metraje y la construcción. Me fui en banda, perdónenme, y yo me fui explicando todo y se me fue pasar la presentación poco a poco. Bueno, características físicas, también esto ya lo hablamos, estado de conservación, ¿no? Justo lo que hablábamos del estado de mantenimiento tanto interno como externo. Eh, Aquí está. El siguiente punto es la antigüedad y vida útil remanente de la propiedad. Eso es el siguiente punto a mirar. Eh, no es lo mismo la edad cronológica del inmueble, que es desde el año en que se construyó, a cuántos años, y la vida útil remanente, que es cuántos años más le quedan funcionando de forma eh, útil o de forma concisa, ¿no? Una cosa es la edad cronológica y otra cosa es la edad y la vida útil remanente. ¿Cuál es la diferencia? La edad cronológica pues, es la edad que tiene desde que se construyó la casa y la vida útil remanente es cuántos años le queda siempre y cuando le demos un buen mantenimiento. Porque si no le damos un mantenimiento, también la vida útil remanente baja. Entonces, si tiene un buen mantenimiento, la vida útil remanente, no importa que tenga 60 años o que se haya construido en los 60, para 40, 50, 60, 80 años después, si tú tienes un buen mantenimiento, vas a seguir manteniendo la vida útil remanente de tu inmueble. Los materiales que se pueden construir, que se pueden utilizar, las construcciones, o perdón, las técnicas de construcción también es algo importante que no vamos a investigar porque eso sí ya es prácticamente imposible de saberlo, ¿no? O sea, sí necesitamos tener el contacto directamente con el ingeniero o con el maestro de obra o con el arquitecto residente. O sea, estas son cosas que son muy, muy técnicas, pero esto se los explico para que ustedes puedan más o menos tener en cuenta que una cosa es la vida útil del inmueble y otra cosa es la vida cronológica que tiene. Una construcción, por ejemplo, es lo que decía, ¿no? En los años 60, con mantenimiento constante, se puede mantener con una buena vida útil remanente. Pero si no tiene un buen mantenimiento, si tiene todo lo que habíamos platicado en el punto anterior de malo, pues la vida útil remanente va a bajar, ¿no? Tenemos que mirar en la práctica el año de construcción, la normativa vigente, el tipo de estructura que también se puede utilizar. El tipo de estructura lo puedes ver en el ancho de los castillos. Eh, Quiero creer, y obviamente esto para que sea mucho más completo, todo el mundo sabe qué es un castillo o una dala de cerramiento. ¿Todos saben qué es eso? ¿Cómo identificarlo? ¿En dónde mirarlo? No, no. Ok, viste que las paredes pues tienen ladrillo
y en las orillas tienen digamos, es concreto con varilla, ¿no? Y normalmente viene a las orillas de las paredes y arriba. Lo que está a las orillas son los castillos y lo que está encima es la cadena o la dala de cerramiento. En el ancho de estos castillos o de estas dalas, tú puedes ver qué tan fuerte es o qué tan ancha es la estructura de la propiedad. Y también te puedes dar cuenta del mantenimiento que se le da, porque muchas veces tienes ahí el castillo hecho, pero pues está medio carcomido o pues está despintado o no sé, puedes darte ahí tú una idea más o menos de cómo está toda la casa estructuralmente hablando, observando este tipo de estructura. Y también tenemos que tener muy presente el historial de mantenimiento y, bueno, la vida útil. ¿Alguien habló por ahí? La vida útil remanente, en general se va a calcular restando la edad efectiva. ¿Cuál es la edad efectiva? Son tres, es que aquí estos conceptos son medio parecidos y puede ser hasta medio confuso. El año de construcción, eso va a determinar la edad cronológica del inmueble. La vida efectiva o la edad efectiva es la edad o el tiempo que se ha utilizado la propiedad. Y la vida útil remanente es lo que le queda de vida útil a esta propiedad. ¿Queda claro estos tres conceptos? Sí, gracias. Perfecto. Ok. Ahora, Perdón, el siguiente, Oscar, me estás diciendo, dime. o sea, los tres conceptos es la vida cronológica, la vida Ujú. remanente y la edad efectiva, ¿no? Sí, correcto. Ok, esos son los tres conceptos. Ahora, mi pregunta es, ¿cuánto tiempo, bueno, lo escribí, pero cuánto tiempo yo te pregunto, yo soy el que compro, por ejemplo, ¿cuánto tiempo una propiedad tiene una vida en general? ¿Cuánto tiempo? ¿50 años, 20, ciento Ok. cincuenta años? ¿Cuánto? Con un buen mantenimiento, vamos a poner un buen mantenimiento. ¿Cuánto tiempo una casa puede decir, te aguanta otros 50 años? Bueno, pero porque la vida de una casa son 100 años. O sea, ¿tú cuánto le pondrías? Yo le pongo 100 años, pero no sé cuánto realmente sea una vida de una propiedad, la vida de una propiedad sana. Sí, esto es una gran pregunta, gracias, Blanca. Mira, no depende tanto de lo que uno diga como asesor, depende mucho también de lo que otras instituciones puedan decir como instituciones. Por ejemplo, en el caso, esto lo vemos también y lo analizamos porque tiene que ver directamente con lo que un banco estudia también. Porque un banco no te va a dar el crédito para una casa que tiene 80 años de construcción, le quedan 2 años de vida útil remanente y de vida efectiva tiene 10. O sea, ha pasado mucho tiempo abandonada, casi no se le da mantenimiento y pues la casa se está cayendo, ¿no? Entonces, siempre ha habido un antes y un después a partir del terremoto del 2017, por lo menos en la Ciudad de México, porque antes los bancos utilizaban el estándar de la vida útil, que son 100 años, y la vida útil remanente de 80 para darte un crédito. Hoy en día las propiedades que tienen una vida útil remanente de 80 años, ya no sirven para absolutamente nada. El banco no te está dando un crédito para ese tipo de propiedades. Te está dando créditos para propiedades con vida útil remanente de 50 años. Ahora, ¿cómo mirar esto y contestando la pregunta? Sí, la vida de un inmueble ronda los 100 años. Eso no lo podemos cambiar. A partir de los 100 años ya se considera una construcción, ¿cómo es? Híjole, no recuerdo bien el término, pero es una construcción, digamos, peligrosa. Ya no es una construcción viable, y además, si no tiene un mantenimiento constante, pues puede variar, ¿no? Entonces, la vida útil de un inmueble siempre va a ir de 10 años en 10 años. Es decir, si tú cada 10 años le das mantenimiento a tu casa, un mantenimiento profundo y general de instalaciones eléctricas, de drenaje, y con mantenimiento no me refiero específicamente a cambiarlo, ¿eh? Mantenimiento es revisar el estado, que no estén quemados, que no hayan cortocircuitos, que no haya fuga de gas, que no haya fuga de agua, que no haya fuga de drenaje. Ese es el mantenimiento que debemos de tener. Entonces, o de observar, o de darle. Si tú cada 10 años le das este mantenimiento, la construcción puede tener 100, 80, 90 años
y tu vida útil remanente va a ser de 10 años porque constantemente le das mantenimiento. Ojito aquí, que si de pronto ahí no hay un mantenimiento y pasas 20 años sin darle este mantenimiento, la vida útil remanente va a ir bajando. No sé si me explico. No es una variable Sí, sí, específica sí. de tienes tantos años, sino más bien es una variable de con el mantenimiento te aseguras 10 años más de vida útil remanente de la propiedad. Si no lo haces, pues va a ir bajando cada vez más. Y aún ¿Cuántos años? así, Dale, dale, perdón, Blanca. sí, 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 perdón, Claudia. Y aún así, teniendo el mantenimiento y o sea, ponerla bonita y todo, al pasar los 80 años, aún así de bonita, por el simple hecho de 80 años, ya para el banco, ya como que le resuena, ¿no? O sea, Y ya para un crédito. Yo estoy así entendiéndolo también, porque dices, bueno, sí, sí lo pongo bonita, pero ya a los 80 años ya sí es una cantidad que le resuena, ¿no? Para un crédito. por supuesto, claro que sí. Y de hecho, el banco lo considera, pero también considera el estado de conservación. A partir de los 80 años, con un buen estado de conservación, digo, de menos, a partir de 60, pero con esos 80 años de construcción o de vida cronológica, con un muy buen mantenimiento, pongámoslo este ejemplo, una casa con 80 años de construcción y otra con 40. A la de 40 le dieron 2 veces mantenimiento en esos 40 años y a la de 80 años le dieron ocho mantenimientos en total. Obviamente el banco va a decir, oye, es que esta casa tiene 80 años y la verdad es que no te voy a dar todo el crédito, sí te lo doy, pero te lo doy por debajo. Pero con la de 40 años te va a decir, es que está muy maltratada, no te puedo dar el crédito de esta casa. El mantenimiento es así de importante. En ese sentido, lo que nosotros miramos y lo que nosotros debemos de mirar ya en la práctica es eso mismo. Saber bien, determinar qué tipo de mantenimiento le han dado, porque esta es la parte difícil del trabajo es imaginarlo, porque sí le puedes preguntar a la gente, pero la mayoría de las personas te va a decir, ay, güey, ni me acuerdo, la verdad. O desde que la compré jamás le he cambiado la instalación eléctrica. O jamás he revisado si el drenaje está bien, ¿no? De hecho, yo ayer en la noche fui a comer con mi mamá y paso por, quien conoce acá la zona de Ciudad de México, paso por el zoológico y el bosque de Aragón. Y está bien padre porque, bueno, no padre porque ya hay una zanja enorme. O sea, son como 200 metros de socavón lineal que tiene esa avenida, y es porque, pues obviamente hubo una fuga en el drenaje que no se detectó a tiempo, fue humedeciendo la tierra y eso hizo que se hundiera, ¿no? Ese tipo de mantenimiento, pues obviamente uno no lo ve, uno no lo nota, y al no darle mantenimiento, pues provocan ese tipo de cosas. Lo mismo pasa con las casas. Como no podemos ver ese tipo de mantenimiento, si está o no está, pues es bien complicado el poder determinar esa parte, ¿vale? Entonces, esto respecto, no sé, Blanca, si respondí tu Sí, pregunta. totalmente. Muchas gracias, Oscar. Sí. Buenísimo. ¿Alguien más? ¿Una pregunta que tenga hasta ahorita? Sí, ¿cuántos años dijiste que te daban el crédito de para vida remanente? ¿50 o 100? Sesen- O eh, 60. a partir de 60 años ya empiezan las preguntas y las inquietudes del banco. 60 años de construcción, de ahí para arriba, puede variar. Depende enteramente del banco, del perito evaluador, del avalúo, el hecho de que pase o no a la propiedad, pero a partir de los 60 años el banco ya empieza a poner un poquito de trabas para poder otorgar un crédito. Ok, gracias. Bien, este es el sexto punto, amenidades y servicios adicionales. Las amenidades, tanto dentro como fuera de un conjunto, de un edificio, de un fraccionamiento, y los servicios en general que pueda haber en la zona van a agregar valor porque van a reducir el problema o la fricción de la vida diaria de nuestro cliente. El valor de una amenidad no está en su costo de construcción, está en cuánto ahorro de tiempo, dinero o esfuerzo le va a dejar a nuestro cliente. Por ejemplo, una alberca, un gimnasio o la seguridad en un conjunto, si no las tuviera un desarrollo, un fraccionamiento, son cosas que se deben de pagar por aparte. O sea, pagas la mensualidad del gimnasio, eh, pagas ¿cómo se llama? Seguridad privada,
O sea, todas esas cosas que tú podrías pagar por aparte y que te agregan en el fraccionamiento o en el edificio en donde vives, eso lo que va a hacer es generar un valor agregado, porque te ahorra la fricción de ir hasta el gimnasio o de pagar una mensualidad, del mantenimiento en general del edificio. Es decir, las amenidades siempre van a generar un valor agregado. No es un valor fijo y tasable en la propiedad, sino que es un valor agregado. ¿Vale? El, el mercado inmobiliario lo que va a hacer es que en estos desarrollos va a capitalizar por completo las opciones y te las va a poner todas en un mismo lugar, ¿no? Y esto lo que va a hacer es que te va a generar un ahorro en el largo plazo, ¿no? Ahora, lo que debemos de mirar, pues justamente es eso. Son si hay albercas, si hay gimnasios, si hay seguridad, áreas comunes, elevador, eh, si hay coworking, hay edificios que ya empiezan a tener coworking, o sea, son cosas que uno debe de mirar dentro del edificio del conjunto. Y lo que debemos de mirar fuera de eso es qué servicios hay, o sea, si hay parques, si hay escuelas, si hay centros comerciales, si hay hospitales, si hay, eh, si hay mercados, si hay iglesias, si hay todo este tipo de cosas, debemos de tenerlo bien contemplado como amenidades tanto dentro del desarrollo o fuera del desarrollo. Entre más amenidades hay adentro, el valor agregado va a ser mucho más. Esto es un plus. Esto, y quiero ser muy específico porque en cuanto a las amenidades, no es un, no es algo que impacte, más bien, sí impacta en el precio, pero no es algo que se considere de la misma forma como las características en cuanto a recámaras, baños y estacionamientos. No sé si me explico. Una cosa es algo que ya no puedes cambiar en la construcción, que son recámaras, baños y estacionamientos. Estacionamientos de pronto sí, pero algo que ya no puedes cambiar son las amenidades que hay fuera o dentro de tu desarrollo, y eso le va a dar un valor agregado. O sea, vamos a tasar el precio con las características, ubicación y todo lo que vimos antes, pero con las amenidades vamos a tener un plus al momento de compararlo con propiedades similares y que alguien pueda elegir pagar un poco más o un poco menos por este tipo de comodidades. Cuando alguien prefiere, por ejemplo, este, es como el all inclusive, ¿no? De que tú te vas de vacaciones y tú prefieres pagar 2,000, 3,000, 4,000 pesos más porque todo está incluido ya, comidas, diversión, todo garantizado. Entonces, vas a preferir pagar eso a pagar nada más el hotel y los vuelos y tú de tu propia bolsa pagar todo lo demás, ¿no? Es más o menos, es el tipo de analogía que se podría utilizar. Esto es en cuanto a los puntos a observar al momento de evaluar una propiedad. ¿Alguna duda al respecto? Pregunten porque en lo que tengo que ir a tomar agua. No, 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 ninguna, estoy bien. platicarles algo. En el caso de Querétaro es la lucha de todos los días, porque, por ejemplo, tenemos Juriquilla, que es una zona, pues ya digamos, yo le digo viejita, que la mayoría sí son privadas, pero son casas solas, ¿no? No tienen amenidades. Y todo lo nuevo, todo lo que está construyendo en Saquias y Batar, que ya le hemos platicado muchas veces, ya todo tiene amenidades. Todo incluye amenidades. Y obviamente ahí empezamos a lidiar con justo lo que dices, oye, el valor, el mantenimiento, la antigüedad, porque hay personas que, por ejemplo, venden su casa en 5,5 millones y no tienen nada, ¿no? Literal, es una calle, una casa a pie de calle, sí privada, pero pues la realidad es que no aporta nada, ¿no? Entonces, o nada adicional y de ahí ya te pasas a Saque, a Cibatá y pagas lo mismo y tienes la náhuac y HB a 3 pasos y hasta dos y me explico, pues ahí tienes que empezar a jugar con los clientes. Algo que yo he hecho, hablando del tema del valor, pues la verdad es que yo le digo a los clientes, hablando expresamente hasta una de mis tías, que tiene su casa en Juriquilla, me dice, oye, es que la quiero vender y la quiero vender en 6,200,000. Y yo comparo o sea, si yo tuviera ese dinero, ¿qué me compraba? ¿No? O sea, ¿realmente me iba a Juriquilla por 6,200,000? No.
O sea, agarraba esos 200 y me iba a saque y con alberca y con pádel y todo ahí a 3 pasos de mi casa, ¿no? Entonces, ahí empieza a perder valor. Por ejemplo, mi propuesta era, oye, bájale pues hasta 500,000 pesos, ni modo, véndela en 5,700, 5,600, véndela y compra en Cibatá y empiezas a agarrar plusvalía, porque al final tu casa ya se estacionó, ¿no? Ni trae todo el mantenimiento, todo lo que has platicado, entonces ya empiezas a jugar con todos sus valores y eso creo que ayuda, bueno, pues en nuestra asesoría a los clientes de ciudad a tomar la decisión, ¿no? A empujarlos un poquito a vender y también a terminarlos de convencer de que compren en otro lado. Y ser también muy transparentes en cuanto a la información, ¿no? Porque es es muy común que al momento de comparar, como bien lo dices, ¿no? Oye, quiero ver para qué es lo que me alcanza con esto que tengo y qué puedo comprar. Un ejemplo muy claro es la casa de Lindavista ahorita que estamos promocionando. Se está promocionando en 12, 13 millones de pesos. Eh, 12,500. Pero pues obviamente no tiene nada, nada más es la casa al final del día, ¿no? No tiene amenidades, no tiene, ay, güey, no sé cómo hice esto. No tiene amenidades, no tiene absolutamente nada y la comparas con una propiedad a 3 calles de ahí, que es un condominio de casas en condominio, y tienen seguridad privada, y tienen alberca, y tienen hasta cine, y tienen un Oxxo ahí adentro, o sea, no tienes que salir de nada, todo lo tienes ahí, y esas casas no pasan de los 6 millones, de los 6 u 8 millones de pesos. Pues, ¿qué haces? ¿Bajas el precio hasta esos 6 millones de pesos o no? ¿Cómo? Y esa es la complejidad y ahí es en donde entra nuestro trabajo, ¿no? Pero también ahí entra la visión hacia el cliente, porque ya le hicimos ver esto al cliente y el cliente también dijo, puta, pues es que sí, o sea, ¿y cómo competimos con eso? Competimos directamente en el No, precio. y lo tienes que, por ejemplo, lo negociaba con mi tía, que siendo mi tía me quería pagar bien poquito. Decía, a ver, para vender una casa no es tan fácil y vender una casa con esas características es más complicado, ¿no? Entonces hay que invertirle más. Seguramente habrá un cliente allá afuera que prefiera estar solo, que no tener vecinos, no formar parte del condominio, no andar batallando con los usuarios de la alberca, pero nos va a costar más trabajo encontrarlo, ¿no? Justo Claro. que sí, habrá quien privilegie esa casa sola, pero pues hay que invertirle más lana, más publicidad, hasta que lleguemos con ese cliente. Entonces, meterle menos lana a una casa que vale más y para un cliente tan específico ya se vuelve complicado. Entonces ahí es donde hay que negociar como, oye, no me puedes dar el 3 pues Exacto. voy a conseguir un cliente cada mes y la vamos a vender en año y medio, ¿no? Entonces, dame el 6 para que esto salga rápido, te conviene, ¿no? Todo esto que estamos platicando y el conocimiento que podemos transmitirle al cliente va a impactar no solamente en el precio de venta de la propiedad, sino también en la comisión que nos puedan pagar, las condiciones en las que vamos a trabajar. Porque bien lo dice Rodrigo, hay propiedades que son sumamente difíciles de vender, no solamente por la ubicación, sino por todo lo que hay alrededor de la propiedad o lo que no hay alrededor de la propiedad, ¿no? Entonces, si nosotros vamos con un análisis de mercado y un estudio de mercado eh, o una evaluación considerando todas estas variables que estamos teniendo, más aparte lo que vamos a platicar, vamos a poder asegurarnos una buena comisión o la comisión que es y un buen precio de venta, que es lo más importante, porque de nada nos va a servir que nos paguen el 10% de comisión cuando inflamos el precio de una casa de 9 la inflamos hasta 18 y pues obviamente no va a ser así. Es preferible que nos den el 4% de una propiedad de 8 millones en vez de 9 porque se va a vender más rápido, porque no va a ser tanto trabajo y además porque está en mercado, a que, caso contrario, cobremos el 10% de comisión por una propiedad que jamás se va a vender. En el bloque 2 vamos a hablar un poquito del método tradicional o el mercado abierto, que es la forma más confiable para valorar propiedades. Ya vimos entonces cuáles son los puntos que debemos
de considerar al momento de evaluar una propiedad. Ya sabemos cuáles son esos puntos, que es el metraje, bueno, la ubicación, por supuesto, el metraje tanto de terreno como de construcción, las características físicas del inmueble, recámaras, baños, estacionamientos, el estado de conservación y las amenidades, antigüedad y vida útil remanente y las amenidades tanto dentro como fuera de tu desarrollo. En este caso, vamos a hablar ahora del método comparativo, que es lo que utilizamos siempre para poder justo comparar nuestra propiedad con otras que hay en el mercado y poder determinar un valor mucho más específico de la propiedad. Para que un método comparativo funcione, necesitamos datos confiables y transacciones que reflejen las condiciones normales de la compraventa. Es decir, necesitamos un historial, para pronto. Y el mercado abierto, que es el método comparativo. El mercado abierto es todo lo que se está vendiendo ahorita o lo que ya se vendió. Son transacciones reales, visibles y disponibles al público en general, donde tú puedes comparar lo que ya se vendió o lo que se está vendiendo con lo que tú tienes y quieres vender, ¿no? Entonces, estos datos, ¿de dónde los vamos a sacar? Porque esto se trata de comparar peras con peras, manzanas con manzanas, aguacates con aguacates, porque si empezamos a comparar cosas que no tienen nada que ver, ya se empieza a, a viciar nuestro análisis. Entonces, el mercado abierto es una de las fuentes de información más limpias que pueda haber, y limpias me refiero a que podemos ver realmente en cuánto se están viendo las propiedades. ¿Y en dónde lo puedes ver? Está facilísimo. Puedes tú visitar páginas como Inmuebles24, como propiedades.com, como Easy Broker o cualquier portal inmobiliario para que tú te puedas dar cuenta qué es lo que ya se está vendiendo. Entonces, en mi caso, por ejemplo, ¿no? Tengo una casa en Lindavista que se está vendiendo en 12.500.000. Ok, para hacer un estudio de mercado mucho más a profundidad, nuestra obligación es llamar directamente a ese anuncio que podemos encontrar. Oye, vi una casa con características, recámaras, baños, estacionamientos idénticos en cuanto a números. El estado de conservación es un poquito diferente, se varía y es distinto, mejor o peor. Pues déjale hablo al asesor diciéndole que estoy haciendo un estudio de mercado para saber si esa propiedad sigue disponible, si ya se vendió, si no se vendió, y si sí se vendió, en cuánto se vendió, para saber todos esos datos y nosotros decir, mira, una casa en Lindavista con las mismas recámaras, con los mismos baños, con el mismo el estacionamiento, con 2 o 3 años de diferencia en la construcción, con mejor estado de conservación, se está vendiendo en 10. Y tú quieres 12, no se va a poder. ¿Por qué? Porque lo que se está vendiendo en 10, imagínate ahora si todavía no se vende, que es peor todavía, estás en 10, no se ha vendido, y tú quieres 12, pues jamás vas a vender. ¿Sí me explico cómo funciona más o menos el método comparativo? Ok, porque entonces, ¿cómo vamos a seleccionar las propiedades testigos, ¿no? El mercado abierto, aquí se los pongo en estos 3 puntos. Propiedades testigo, comparación efectiva e importancia del contexto. Déjame quitar esto porque no sé ni siquiera cómo lo puse. ¿Alguien sabe cómo quitar este relojito? O no sé qué sea, porque ni siquiera sé qué fue lo que hice. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. No les estorba, ¿verdad? No, Ah, no. está bien. Ok, entonces, el mercado, perdón, las propiedades testigo son o sirven para identificar comparables. Entre más parecidos sean los comparables en ubicación, tamaño, antigüedad, características, pues más confiable será el precio que se derive de ellos, ¿no? Usar comparables lejanos, entonces aquí es cuando utilizamos esta expresión, ¿no? Que es comparar peras con manzanas, porque entonces va a ser o muy distinto o muy viejo, o el tiempo sí, el tiempo de valoración puede ser distorsionado, el precio va a cambiar. Entonces, para poder elegir propiedades testigo que van a ser nuestra herramienta para poder ir con la persona y decirle, mira,
esta casa se está vendiendo en 10 y tú quieres 12, esta está mejor conservada y quieren menos. Esto nos va a servir para poder aterrizar al cliente en una realidad de mercado. No, esas son las propiedades testigo. La comparación efectiva es, como se los digo, debemos de comparar propiedades como si fueran frutas, ¿no? Peras con peras, manzanas con manzanas, para no tener ningún tipo de variación. Y la importancia del contexto o del entorno, ¿no? El entorno va a influir siempre en el valor final. Es lo que estábamos hablando hace ratito. No estamos comparando peras con peras, manzanas con manzanas, utilizando propiedades testigo que nos pueden ayudar para ese comparativo, pero sobre todo dándole importancia también al contexto, que también los vecinos, el vecindario, tienen que ver mucho al momento de, de comprar una propiedad. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Bien. No, ninguna, muy bien. Ojito aquí con este número, porque cerca del 85% de las transacciones inmobiliarias están influenciadas directamente por las condiciones del mercado local, en donde la dinámica de la oferta, de la demanda, va a afectar directamente el precio de las propiedades. Y esto es bien importante que se lo puedan tatuar. El mercado inmobiliario es un mercado que se basa en oferta y demanda. Entre, eh, entre más o menos tenga la propiedad, va a afectar para más o para menos directamente en el precio. No hay de otra. Si las características no son competitivas, va a afectar en el precio. Si las amenidades dentro del conjunto no son suficientes, va a afectar en el precio. Si los vecinos son conflictivos, no se vive tranquilo, los vecinos tienen fiesta todos los días, de 5 de la mañana a 11 de la noche. Entonces, todo eso va a afectar directamente en el precio, ¿vale? Para que si, oye, es que esto va a afectar, no, afecta directamente en el precio, ¿vale? Ahí, listo. Y vamos para el tercer punto. Del segundo punto del método comparativo tradicional, ¿alguien tiene una duda? ¿No? Bien. Ok. Ahora, entonces, ya vamos a acabar, ¿eh? Ya se los juro, ya nos falta poquito. El último bloque habla sobre la inteligencia artificial. Y esto, a mí, yo soy un fiel creyente que la tecnología nos vino a ayudar siempre y cuando la podemos utilizar de la forma correcta. Porque en este caso, digo, aquí yo le puse que juega un papel crucial en la valoración de propiedades. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial no es inteligente por sí sola, más bien es una interfaz en donde se recopilan mucha información, es una recopiladora de información y que te la brinda de cierta forma que puede parecer que es inteligente la inteligencia, ¿no? No es así, es un recopilador y va a hacer siempre lo que tú le digas, no va a tomar atribuciones por sí propias. A partir del precio establecido con el método comparativo, tomando en cuenta todos los puntos que ya vimos, la inteligencia artificial nos va a permitir afinar el valor al analizar el microentorno, es decir, lo que hay alrededor de la propiedad. Esto de location tiene que ver con lo macro y con lo micro. Lo macro pues, es el país, por supuesto, y lo micro es el vecindario en donde vives. Entonces es importante que nosotros podamos analizar el microentorno, pero ¿qué va a pasar, por ejemplo, si nos están dando a vender una casa en un vecindario, en una colonia o en un lugar en donde yo no la vivo diario, en donde yo no sé qué hay alrededor, yo no sé si abro la puerta de esa casa y que me voy a encontrar a la vuelta de la esquina, no sé si va a haber una tienda, no sé si va a haber, no sé qué vaya a haber. Entonces, para eso es importante el uso de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque al ser una recopiladora de información, nos va a ayudar a estar informados, que es lo principal que estamos buscando aquí, ¿no? Estar informados para pasarle esta información a nuestro cliente.
Entonces, esto incluye factores como la proximidad de servicios, escuelas, transporte público, ofreciendo una evaluación más precisa y ajustada de las necesidades del comprador. Esto es justamente lo que les mencionaba. De esta forma funciona la inteligencia artificial. Ahora, ¿cuáles son o de qué forma? Ustedes ya saben, porque la mayoría de ustedes ya lo hemos visto, ya sabemos cómo comparar una propiedad en general, pero también de qué otra forma podemos utilizar la inteligencia artificial en este escenario. Podemos considerar proximidad de servicios, zonas de recreación, transporte público. O sea, puede haber muchas formas de analizar una propiedad a través de inteligencia artificial. Para lo que yo más lo utilizo es para justamente conocer el entorno de por mucho que yo conozca la zona y por mucho que yo conozca mi mercado, pues siempre va a haber cosas que pues, no son tan visibles, a menos que estés ahí 24/7 o que sea tu vecindario total, ¿no? Por ejemplo, los negocios nuevos que se puedan abrir, y todo negocio nuevo que se abre, luego, los dueños de este negocio o tal, pues se meten a Google para fijar la ubicación de su negocio en el mapa, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto que de repente había una accesoria ahí toda cerrada y la hicieron una fondita y al ratito en Google Maps ya aparece fondita, Doña Eduviges, ¿no? Entonces, ya con esta información es mucho más fácil tú meterte a inteligencias artificiales como yo utilizo mucho la de Google, Gemini, porque pues tiene todas las herramientas, ¿no? Incluida, por ejemplo, Google Maps. Entonces yo puedo hacer un prompt, incluso al ratito también se los mando, para que me pueda analizar todo lo que tiene que ver con los servicios para el día a día de mi vida, en donde hay panaderías, tortillerías, recauderías, el mercado, el hospital, el parque, estaciones de transporte público, centros comerciales, deportivos, bares. Todo eso también tiene que ser muy afinado con la inteligencia artificial, porque de repente no es lo mismo tener 100 bares alrededor del departamento donde vives a tener 100 locales de servicios como los que les menciono para poder tener una vida mucho más amena y tranquila. No sé si con este tipo de ejemplo me soy claro en el tipo de cosas que podemos utilizar la inteligencia artificial. Sí, sí, sí. Perfecto. El estilo de vida y la accesibilidad, que también esa es otra forma. La accesibilidad cotidiana o la accesibilidad a servicios básicos, lo que va a hacer es que va a, va a incrementar la percepción de valor de la zona. Es decir, si en una propiedad está rodeada de los servicios que les acabo de mencionar, pues la percepción de vivir ahí va a ser mucho mayor, ¿no? Vas a poder identificar y decir, oye, pues la calidad de vida aquí es buena porque tengo el parque aquí cerquita, tengo el doctor y el hospital aquí a la vuelta, tengo el mercado a 3, 4 calles, la escuela de mis hijos me queda a 6 calles de mi casa, ¿no? Y no tengo yo, por ejemplo, cuando era niño, yo tenía que tomar 2 camiones para llegar a la primaria. Entonces, son cosas que van a reducir, como les dije al principio, la fricción de la vida cotidiana en esta zona. El estilo de vida y la accesibilidad son fundamentales para poder determinar el precio de una propiedad. De pronto aquí en este punto me puedes decir, oye, ¿y cómo? O sea, ¿cuál es la tasa? ¿Cuánto vale cada recámara? ¿Cuánto vale cada estacionamiento? Realmente no hay un número específico. Para eso es el estado, para eso es el método comparativo, para que tú veas con base en lo que tienes en tu propiedad y lo que se tiene en esa zona y se está vendiendo, tú lo puedas ir comparando. Y aquí es en donde entra nuestra expertise o nuestra empatía también. Porque si tú ves que el estado de conservación no es tan malo a comparación de otras propiedades, pues no le vas a bajar 10% de un trancazo al precio. Pues te vas ahí, oye, pues no es tan caro, no es tan diferente el estado de conservación, se defiende, pues bueno, del precio que habíamos tasado, bájale un 2%. No sé, no hay una tasa fija como tal para poder
determinar ese precio o qué tanto afecta para bien o para mal. ¿Sí, Claudia? Es muy cañón este factor, yo nunca lo hubiera pensado qué tan determinante es. Nosotros compramos una casa en Bucerías. Bucerías ahorita es el centro donde se está desarrollando mucho la vida inmobiliaria en Bahía de Banderas, que es al lado de Puerto Vallarta. Pero compramos una casa muy alejada del mundo. O sea, alejada del mundo, te estoy hablando de, de 40 minutos caminando hacia la carretera. No hay transporte, solamente hay una tiendita. Y, y tú es muy cañón porque yo dije, está muy barata, está buenísima y la casa está muy bonita, pero ya cuando la vives el día a día, el tener que caminar, si no tienes coche, tienes que caminar hasta la avenida, no hay transporte, no hay tiendas, no hay autoservicios, o sea, te vuelves loco, o sea, a lo mejor no lo es tan consciente, pero obviamente, pues sí, el precio sí fue completamente diferente a vivir en una zona que tiene todo, ¿no? Correcto, sí. Pues sí, lo acabas de decir así tal cual. Es como si la diferencia entre tener lo que necesitas para vivir a 5 minutos o a 40. Esa es la accesibilidad y el estilo de vida que te va a dar esa accesibilidad a los servicios. Pero además es En muy la- cañón, Oscar, porque son dos métricas, si no tienes coche y si tienes coche, ¿eh? O sea, si no tienes coche, vives la vida real de ese lugar alejado del mundo. O sea, Ujú. sí, es, o a lo mejor uno que vive en la ciudad, pues no te das cuenta porque tienes todo y tienes todos los Walmarts y todo este rollo, pero sí, sí es determinante porque prácticamente la diferencia de precio entre esa casa a la mitad del bosque o alejada del mundo, pues prácticamente fue la mitad de una casa que te costaría en un lugar con todos los Con servicios, todo. ¿no? Exacto, sí, Ajá. sí, sí. Justamente ese es otro valor agregado, porque lo que estás comprando es tiempo y comodidad en la ubicación. Y eso tiene un valor económico real, porque no solamente es en el valor de la casa, sino en el valor del día a día, de los pasajes, de la gasolina, de la caminada. O sea, incluso hasta en eso también se tiene que considerar, perdón, el precio, ¿vale? Ahora, ¿cómo estos factores justifican un ajuste positivo en el precio o negativo? Una vez que ya tenemos identificados los factores en general, como los habíamos mencionado, que es todo lo que hemos visto hasta ahorita, todo esto se convierten en todos y cada uno de los puntos que acabamos de ver hoy se convierten en argumentos objetivos para justificar, uno, el precio que se le va a hacer que se le va a dar a la propiedad, la sugerencia de precio que se va a dar a la propiedad, y dos, son argumentos de venta hacia un posible comprador. Si se dan cuenta entonces cómo ya hablamos del metraje, tanto de construcción como de terreno. Hablamos de las características, hablamos del estado de conservación, hablamos de las amenidades, hablamos de lo que rodea la propiedad, hablamos de la facilidad de acceso, hablamos de la vida diaria y cotidiana de la propiedad, hablamos de los vecinos y qué tan cómodo es vivir en ese vecindario. Todo lo que les acabamos de decir son argumentos de venta para el comprador. Lo básico que siempre vamos a utilizar pues son la recámara, los baños y el estado de conservación, pero en lo que no le ponemos atención al momento de hacer una cita de venta es todo lo que está alrededor de la propiedad. Oye, ¿ya te diste cuenta que aquí a la vuelta tienes una panadería, está la rosticería, del otro lado tienes la panadería y del otro lado a media cuadra tienes caminando el deportivo? Todas esas son argumentos de venta que si tú se los explicas a tu cliente, comprador, es mucho más fácil que la percepción que él tenga de la propiedad sea mucho más elevada y sea más fácil de que haga una oferta. Pero si nada más vamos a la visita
hacia la parada del camión, porque pues, te vas a tardar 25 minutos caminando. ¿Y cómo traducimos eso en dinero? ¿Sí me explico? O sea, es bien difícil traducir o convertir de tiempo a dinero, porque pues, eso es algo subjetivo también, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con esas valoraciones y que no se nos vaya a ir la mano tanto, ¿no? Ahora, y esto también es un paréntesis que quería hacer. Normalmente yo les recomiendo que todos los ajustes que pueda haber en las propiedades no sean mayores al 10%, a la alza o a la baja, pero tampoco que sean menores al 5%. Entonces, si van a ajustar el precio de una propiedad en función de todo lo que acabamos de ver, si ustedes tienen tasado en la propiedad en 1,5 millones, lo máximo que le pueden bajar es el 10% y lo mínimo que le pueden, o lo máximo que le pueden subir es el 10% y hacia abajo también es lo mismo. Entonces, son factores bien difíciles que no es algo, y esa es la complicación también de nuestro negocio, que no sabemos bien cuál es una tasa fija, porque no hay una tabla universal en donde digas, esto equivale a tanto y no lo hay. Entonces, por eso es especulativo, porque debemos especular en el comportamiento, más no en el precio, porque eso son otras cosas diferentes. Es plática para otro día, ¿vale? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Todo bien, Oscar. Perfecto. Qué buena capacitación, Oscar, qué bárbaro. Y pues bueno, ahí les dejo un resumen para que le puedan tomar ahí una captura de pantalla o lo puedan anotar como gusten. Vimos 3 bloques el día de hoy. La radiografía del inmueble, que es aprender a evaluar una propiedad a través de sus características, tanto internas como externas, lo que lo rodea y los puntos que debemos de fijarnos al momento de evaluar una propiedad, que fue todos los puntos que habíamos mencionado. El método comparativo, que es el método que se utiliza, utilizando datos de mercado, comparamos propiedades y y podemos predecir en cuánto tiempo se puede vender esa propiedad. Y el uso de la inteligencia artificial, que siempre nos va a ayudar a afinar estos detalles. De pronto, igual, el uso de la inteligencia artificial está ligado directamente a lo que nosotros le podemos pedir, porque no es lo mismo pedirle que nos analice una zona con ciertos factores a que nos analice una zona con todo lo que pueda haber alrededor, ¿no? El uso de la inteligencia artificial para nuestro negocio, digamos, es otra plática mucho más extensa, pero de momento yo creo que son esos puntos que les quería compartir para que ustedes puedan saber cómo evaluar una propiedad y que puedan tener una noción mucho más seria de lo que implica la evaluación de las propiedades. Y como último punto, yo he conocido muchas personas que hacen avalúos, muchas personas que son peritos evaluadores, y pues, ustedes saben que hay diferentes tipos de avalúos, ¿no? El que más vemos normalmente son avalúos comerciales. Pero honestamente, los avalúos comerciales tienen un valor porque están hechos o están firmados por una persona con una cédula profesional, ¿no? Y por eso también adquiere un cierto valor o importancia. Pero por lo menos en Ciudad de México yo te puedo asegurar que el 80% de las personas que hacen avalúos no los hacen con esta información. No, realmente no ven este tipo de cosas. Ven muchas cosas técnicas, por supuesto, eh, pero lo que tienen normalmente es un machote en donde tienen toda la información que necesitan sacar y van haciendo preguntas y lo van acomodando y ven todo y dicen, bueno, pues yo creo que vale tanto, ching, vámonos. Y pues eso nos termina afectando a nosotros, porque yo no les puedo decir, ya perdí la cuenta de cuántas veces yo he llegado a propiedades y me dicen, mira, aquí está el avalúo, esta propiedad me dijeron que vale 6 millones de pesos, quiero que la vendas en este precio. Y al principio, pues uno es novato, uno es inexperto, uno es inseguro, y pues uno acata, ¿no? Y uno dice, pues bueno, en eso la vendo, ¿no? Porque hay un avalúo, ¿no? Entonces, jamás haces el estudio de mercado, no te detienes a pensar en todo lo que vamos a ver. Entonces, esto para decirles que no se fíen de cualquier avalúo. Si un avalúo dice 4 millones de pesos, investíguenlo, hagan su propio análisis de mercado,
con todo lo que les acabamos de mencionar, hagan su propio análisis para que ustedes mismos puedan decir, mira, estos 4 millones de pesos que dice el avalúo, yo sí los puedo conseguir. Está bien, yo lo firmo y yo te consigo a la persona. Pero si de repente a ti te da un precio de 4 millones y el avalúo viene en 8, pues si lo quieren tomar, tómenlo, pero pues, yo no se los recomiendo absolutamente para nada, ¿vale? Entonces, esto para decirles que no se fíen de todos los avalúos, porque el avalúo que nosotros debemos de fijarnos es en el comercial. El fiscal y el bancario sirven para otra cosa y en eso nosotros no tenemos cabida. Pero en el avalúo comercial hay que tenerlo muy presente para que nosotros hagamos, no nuestro propio avalúo, pero sí un estudio de mercado con todos estos puntos que les acabo de compartir. ¿Vale? Y pues nada, eso sería todo. Yo les agradezco mucho su tiempo. No sé si alguien tenga una duda o algo más.